Bueno, dice, encuentre la divergencia y el rotacional de los siguientes campos vectoriales. ¿Ya? Entonces ahí nos dan tres campos vectoriales y tenemos que hacer o jugar, por así decirlo, con el operador nabla. ¿Ya? Tanto divergencia como el rotacional generalmente se aplica, bueno, el rotacional sí o sí tiene que ser un campo vectorial, no funciona en un campo escalar, pero la divergencia sí se le puede aplicar a lo que es un campo escalar. ¿Ya? Más adelante me parece que, claro, hay unas demostraciones con respecto a eso. ¿Ya? Pero el rotacional solo a campos vectoriales. Entonces, lo primero es como un pequeño recuerdo, ¿ya? Un recordatorio de cómo es el operador nabla, por si alguien no se acuerda. Es un operador vectorial, ¿ya? Yo lo escribo de esta forma algunas veces, pero también lo puedo escribir ya en forma como vector mismamente. Bueno, arriba también está como en forma de vector, pero está multiplicado por sus vectores unitarios, pero otras veces también lo manejo así, ¿ya? Ambas formas son válidas. Y bueno, la divergencia es básicamente lo que es el nabla, producto punto, con un campo vectorial, ¿ya? F, G, la letra que ustedes deseen. Y esto va a ser de la siguiente forma, ¿ya? Producto punto, la componente X del campo vectorial, la componente Y del campo vectorial y la componente Z del campo vectorial. Ya esto significa el sub X, sub Y y sub Z que sale ahí. Cabe destacar que, bueno, la componente X o F sub X del campo vectorial puede depender del X, puede depender del Y y puede depender del Z. Y lo mismo para las otras dos restantes. Es decir, la componente Y del campo vectorial o F sub Y puede depender del X, de Y y del Z y lo mismo para F sub Z. ¿Ya? Entonces ustedes aplican esto y les va a quedar de esta forma. Es decir, pasamos de tener dos vectores a tener algo escalar. ¿Ya? La definición misma de producto punto. Y a esto se le conoce como la divergencia. Esto va a ser bastante útil más adelante cuando tengan que ver el teorema de Gauss, o también conocido como teorema de la divergencia. Y el otro es el rotacional, ¿ya? Que se escribe de esta forma, es nabla cruz F, ¿ya? O nabla cruz un campo vectorial. Entonces esto yo generalmente lo coloco, o más bien se coloca de esta forma, por si no se acuerdan. Hay una fórmula obviamente que sale en los apuntes, pero si no se acuerdan de cómo es la fórmula, la pueden calcular ustedes mismos. Y es así. F sub X, F sub Y, F sub Z. Que significan lo mismo, la componente X del campo vectorial F, la componente Y y la componente Z. Entonces aquí es básicamente desarrollar este producto cruz, ¿ya? Con la técnica que aprendimos en mate 4, o sea, perdón, en mate 2, tapamos una fila, perdón, una columna y también una fila, ¿cierto? Y esta la tomamos como constante, esa es un itongo, ¿ya? Y hacíamos la multiplicación cruzada, así y así. Y ahí es donde se llega a armar eh, esta expresión de acá. F sub z debería aparecer con respecto a i, menos F sub i debería aparecer con respecto a z, y tongo, menos, ya recuerden que hay un menos en los números, eh, en los números impares, ya, porque, bueno, la fórmula en sí del discriminante, o más bien dicho, del producto cruz que nosotros aprendimos en mate 4, primero partíamos fijando la primera fila, primera columna, después fijábamos la segunda, en mi caso segunda columna y primera fila, y eso era 1 más 2, y eso iba como un exponente que era como menos 1 elevado en este caso sería 3, cuando ya pasamos a calcular el segundo determinante, y eso daba menos 1, por eso está como ese menos que sale ahí, ¿ya? Pero básicamente propiedades de los determinantes. Y bueno, ahora en vez de fijar lo que es la primera columna, fijamos la segunda columna y hacemos lo mismo. ¿Ya? Y así vamos calculando los determinantes y llegamos a que finalmente la expresión general va a ser de esta forma. ¿Ya? Sumado a lo anterior,
Esto va a ser J tongo, ¿ya? Y finalmente va a ser la derivada parcial de la componente y del campo vectorial con respecto a x menos la derivada parcial de la componente x del campo vectorial con respecto a y. Y esto va a ser k tongo, ¿ya? Eso es básicamente lo que es la divergencia y lo que es también el rotacional, ¿ya? Hay significados físicos de eso y por eso los vamos a ir viendo más adelante. Ya, para el caso A, en sí es básicamente aplicar esta formulita de acá, ¿ya? Si ustedes lo hacen, para el campo vectorial, el primero que nos dicen que es coseno de, perdón, de y z menos x, ¿ya? Esa es la primera componente. La segunda es coseno de xz menos y, coseno de xy menos z. ¿Ya? Entonces aplicamos la divergencia primero y el resultado que ustedes van a obtener es menos 3. ¿Ya? Básicamente a la primera componente, esta de acá, hacer la derivada parcial con respecto a x, a la segunda con respecto a y a la tercera con respecto a z. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, para el primer caso, para la componente x, ahí no existe x, ¿ya? Entonces es un término constante, por ende se va a 0 la derivada parcial con respecto a x y solo sobra esta, ¿ya? Y eso, la derivada parcial de x con respecto a x es 1, con el menos de ahí va a quedar menos 1. Y acá, si se fijan, va a pasar lo mismo con el y, va a pasar lo mismo con el z. Para el caso de el rotacional, ahí utilizan ya la fórmula que escribí acá, ¿ya? La fórmula general, y calculan las derivadas. Y el resultado que deberían de llegar es un poco extenso, pero es este de acá, ¿ya? Esto es básicamente derivar, y esto va a ser algo vectorial, recuerden eso, ¿ya? El rotor sí o sí es algo vectorial, ¿ya? Por ende, para aplicar el rotor, sí o sí tienen que tener una función o una función o campo vectorial. El rotor, por ejemplo, para los que no sabían, tiene una implicancia bastante importante en lo que es la mecánica de fluido. Quizá hay algún mecánico acá, ellos tienen mecánica, creo que mecánica avanzada 1 y 2, algo así. O mecánica de fluido, no sé cómo se llama muy bien el ramo de ellos, pero ahí tiene hartas aplicaciones. En minería, que es el caso que lo que yo estudio, también tiene aplicaciones porque también tenemos una mecánica de fluido, enfocada más que nada al tratamiento de los minerales, pero también trabajamos harto con el rotor. Y el rotor básicamente es que tenemos un fluido, ¿ya? Y lo que nos dice el rotor, si el rotor es igual a 0, es que el fluido no presenta turbulencia, es decir, no anda haciendo formas raras, ¿ya? Ahí tienes como una interpretación física del rotor. Ya, eso sería para el caso de A. Para el caso de B, la función cambia, ¿ya? Ahora la voy a escribir de otra forma, ¿ya? La voy a escribir de esta forma, pero es lo mismo que escribirla de la forma anterior. J tongo más x cuadrado por z k tongo, ¿ya? Se puede escribir de esta forma o se puede escribir también de esta forma. Ambas son válidas. Entonces la divergencia sería la derivada parcial de la componente x con respecto a x, y esto va a ser 0, ¿cierto? Ahora, este término acá, pero con respecto a y aquí nos va a quedar xz, Euler a la x y z, más la última componente, pero con respecto a z. Eso nos va a quedar x cuadrado. Ahí tenemos el resultado. Para el rotor, el resultado es que si ustedes hacen todos los cálculos y aplican las fórmulas que les mostré anteriormente, van a llegar a que va a ser menos x y Euler a la x y z
y tongo menos x y z menos y cuadrado j tongo más y z Euler a la x y z menos 2 y z, todo eso catongo. Ya. Y para el C es la misma historia. Ya, ese lo vamos a dejar ahí nomás porque es básicamente derivar. ¿Ya? Cuando le suba el documento ahí va a estar el resultado. ¿Alguna duda con respecto a lo que es la divergencia y el rotor? Voy a colocar la segunda pregunta que era relacionada a esta. Eh, no, ya perfecto. Vamos a continuar entonces. Ya, la segunda pregunta, voy a leerla en el documento mejor, con más zoom. Ya. Sea F un campo vectorial de dos dependiente de dos variables, ya X e Y, y tenemos también dentro que hay un campo vectorial U y hay un campo vectorial V. ¿Ya? Nos dicen que es incompresible e irrotacional de clase C2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea un campo vectorial incompresible e irrotacional? Ya acá se aplican los dos conceptos de lo que es la divergencia y lo que es el rotacional. ¿Qué quiere decir que es incompresible? Nos dice que si nosotros calculamos la divergencia a un campo vectorial, en este caso el campo vectorial F, esto va a tener que ser igual a 0. Y si nos dicen que es irrotacional, es básicamente que el rotor sea igual a 0. ¿Ya? Esto para el caso de que campo vectorial incompresible, ¿ya? Y de acá un campo vectorial que sea irrotacional. El irrotacional es más o menos obvio, por así decirlo, ¿ya? Pero el que sea campo vectorial incompresible quizás puede costar un poco más, pero tiene que ver con que la divergencia sea igual a 0, ¿ya? Estos dos conceptos de acá, incompresividad y rotacionalidad, están muy ligados a lo que es nuevamente la mecánica de fluido, ¿ya? Son dos conceptos que se utilizan mucho ahí. Entonces, nos piden demostrar, muestre que las funciones u y v satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann, que es lo que está acá abajo. ¿Ya? Tenemos que, mediante estos dos datitos que nos dicen acá, que sea un campo vectorial incompresible y rotacional, tratar de armar estas expresiones de acá. Demostrar que se cumple esa igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, calculemos lo que es la divergencia y lo que es el rotor. ¿Ya? Y veamos qué nos da. Esto era igual a esto de acá. ¿Ya? Recuerden que es SF de X vendría siendo lo que es U en función de X, X, Y. Y este F sub I es igual a V X, Y. ¿Ya? Lo voy a volver a escribir, pero en función de eso, y esto nos va a quedar la derivada parcial con respecto a X de U, ¿ya? En función de X y en función de Y. Y esto de acá va a ser la derivada parcial de V en función de X y en función de Y con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar, y esto obviamente, en base a lo que nos decían, tiene que ser, voy a escribir nuevamente acá abajito, en base a lo que es el concepto de incompresible, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Si nosotros observamos en la componente V hay un menos, entonces debemos de contabilizar ese menos. ¿Ya? Por lo cual podemos escribir esto de la siguiente forma. ¿Ya? Igual a 0, y ahí llegamos
primera demostración. ¿Ya? Que era lo que nos solicitaba. Esa de ahí. ¿Ya? Esa está lista, solo se realizaba mediante la aplicación de la divergencia. Para la otra, voy a colocar esta lista. Para la otra, que es la que está al ladito, debemos de utilizar lo que es el rotacional. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el rotor, aplicándole al rotor al campo vectorial F, nos va a quedar I, J tongo, perdón, I tongo, J tongo, K tongo, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, la componente U, que es la componente X del campo vectorial, la V, que es o menos V, mejor dicho, hay menos V, y no hay componente Z, así que esto es 0. ¿Ya? Ahí tienen que rellenar con un 0 para que podamos armar este determinante. Entonces, aquí calculamos el determinante y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a decir, la derivada parcial con respecto a I de 0, ¿ya? Esta con esta, menos la derivada parcial de V, que no depende de Z con respecto a Z, también esto va a ser 0. ¿Ya? Si lo simplificamos de forma rápida, las dos primeras componentes van a ser 0, la del I tongo y también la del J tongo, ¿ya? Básicamente porque hay un 0. Y había una propiedad que uno podía fijar ese 0, ¿ya? Y después al momento de hacer las multiplicaciones, iba a llegar hasta un cierto punto de que algunas componentes iban a ser 0, ¿ya? Y solo iba a sobrar una componente. Eso es lo que pasa acá. Pero ustedes pueden calcular el determinante y se van a dar cuenta que esto les va a dar 0 las dos primeras componentes y solo va a sobrar la tercera componente. ¿Ya? Y esa va a ser la derivada parcial con respecto a x de menos v menos la derivada parcial con respecto a y de u. ¿Ya? Y esto va a ser, si lo vuelvo a escribir, menos la derivada parcial con respecto a v de x menos la derivada parcial con respecto a u de y. ¿Ya? Esto va a ser un catongo, pero vamos a omitir ese catongo por ahora, ¿ya? Y esto lo vamos a igualar a 0, ¿ya? Que es el concepto de irrotacional. Y ahí vamos a llegar a que la derivada parcial con respecto a y de u es igual a menos la derivada parcial con respecto a v de x. O sea, la derivada parcial con respecto a x de v. ¿Ya? Y esa es la segunda demostración que nos solicitaba. Para el inciso B, nos dice, muestre que u y v son funciones armónicas, es decir, que cumplen esta ecuación de acá, ¿ya? Que cumple esas dos ecuaciones. Entonces, en base a los resultados que tenemos anteriormente, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos, en base a esto que tenemos acá arriba, ya porque eso ya lo demostramos, cómo podemos armar esto de acá abajo? ¿Qué aplicamos? A ver si... Aquí vamos a emplear una propiedad que debieron haberla visto en bate 3, ¿ya? Pero en base a lo que sale acá, ¿qué habría que aplicarle a lo que está arriba para poder, por ejemplo, armar la segunda derivada con respecto a x de u? ¿Alguna idea? Ya, no hay idea por ahora. Pero miren, es básicamente, vamos a traer nuevamente esas expresiones. Vamos a copiar esta, la voy a colocar acá. Y vamos a copiar esta otra de acá. Vamos a pasar acá abajito. Si nosotros, por ejemplo, a esta yo la voy a llamar i, y a esta la voy a llamar 2i, ¿ya? Si nosotros ahí derivamos de nuevo con respecto a x,
Es decir, hacemos esto. ¿Ya? ¿Qué resultado vamos a obtener? Nos va a quedar la segunda derivada parcial con respecto a x de u igual a la segunda derivada parcial con respecto primeramente a y después a x de v. ¿Ya? Vamos a obtener esta expresión. Si acá a 2, ya, esto es para 1, voy a dejar así nomás. Si nosotros a la que está en verde, es decir, esta de acá, hacemos con respecto a y, ¿ya? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener la segunda derivada parcial con respecto a y de u, va a ser igual a la segunda derivada parcial, primeramente con respecto a x y después con respecto a y de v. ¿Ya? Vamos a obtener esto de acá. ¿Qué nos pedían? Para el caso de u, que sus dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y sean igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si ustedes se acuerdan, bueno, quizás no se acuerdan, pero en el enunciado nos dijeron que teníamos una función vectorial f que era de clase C2. ¿Ya? ¿Qué implica que sea de clase C2? Que nosotros podemos utilizar lo que es el teorema, ¿ya? Teorema de Schwarz, ¿ya? A ver si no está bien escrito, es ahí. Teorema de Schwarz, que dice que si nosotros tenemos, si f pertenece a una clase C2, es decir, tiene su derivada parcial con respecto, o sea, sino, básicamente que sea de clase C2 quiere decir que tiene derivada parcial de segundo grado, eso más que nada, es decir, es doblemente derivable, ¿ya? Tanto con respecto a x como respecto a y. ¿Ya? Eso quiere decir que sea de clase C2. Pero Schwarz nos dice que se va a cumplir esto al tener que sea diferenciable o que sea derivable doblemente, es decir, con respecto a x y con respecto a y, pero al grado 2 se va a cumplir esto de acá. ¿Ya? Se va a cumplir esta igualdad de acá. Eso es básicamente lo que dice el teorema de Schwarz. Y si ustedes se fijan, voy a traer nuevamente esto para acá. Nosotros acabamos de obtener una expresión en donde podemos utilizar la identidad de Schwarz. ¿Ya? Porque según Schwarz, esto de acá va a ser igual a esto que está acá. Por ende podemos igualar esas dos expresiones. Acá hay un menos, ¿ya? Ese de ahí. Y después podemos pasar todo sumando al otro lado y armar la ecuación. ¿Ya? Eso es. Aquí lo único que tenían que acordarse es que al ser de clase C2, existe su segunda derivada, tanto con respecto a X como con respecto a Y, y al cumplirse eso, Schwarz planteó lo siguiente, que es esta igualdad de acá. ¿Ya? Y con esa igualdad ya ustedes podían armar todo esto. No era necesario que ustedes buscaran el nombre del teorema de Schwarz y algo por el estilo, sino que básicamente que entendieran que al ser de clase C2 cumple esta igualdad. El nombre de la persona de quien lo descubrió no importa mucho. Y con eso, ustedes también pueden hacer lo mismo, replicar el mismo procedimiento que hicimos, pero ahora con respecto al campo vectorial V, ¿ya? Y van a llegar a la misma expresión, ¿ya? Así que, básicamente replicar todos estos pasos que hicimos de B al campo V, ¿ya? Y con eso podrían armar ya la segunda ecuación, o la segunda igualdad que está acá. ¿Ya? Al fin y al cabo, una igualdad. ¿Alguna duda?
Ahora viene esta de acá. Ya, creo que no hay ninguna duda. Ahí llegó un mensaje. Dice. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Ya. Ahora viene el problema 3 y esto es básicamente hacer unas pequeñas demostraciones. Ya, nos dice, voy a mostrarlo acá mejor. Nos dice, muestre las siguientes identidades. Si f, g son funciones de clase C2, entonces este nabla elevado al cuadrado se conoce como el laplaciano. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir el laplaciano? El laplaciano es básicamente lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Esto lo podríamos escribir como el laplaciano, ¿ya? De u. Y tendríamos que llegar a esto de acá. Y el de acá lo podríamos escribir como el laplaciano, es decir, el nabla al cuadrado de v. ¿Ya? En pocas y sencillas palabras, básicamente si ustedes les llegasen a decir en cualquier otro lado, ya sea en su carrera o en el mismo mate, ¿qué significa una ecuación armónica? Es básicamente el laplaciano de un campo vectorial, de una de las componentes del campo vectorial. ¿Ya? ¿Por qué no puede funcionar el laplaciano con respecto a, bueno, también puedes, sí, también se puede aplicar, pero es menos usual. Generalmente el laplaciano se aplica a funciones escalares, ¿ya? Pero se puede también llegar a aplicar a funciones vectoriales, pero es más algo aplicado a funciones que son del tipo escalar, es decir, que no son vectoriales, ¿ya? Entonces, eh, tenemos el laplaciano, ¿ya? Ahí tenemos un paréntesis, es decir, hay una multiplicación de funciones y nos piden de esto armar esto de acá, ¿ya? Igual, hacer un trabajito algebraico y llegar a armar esta expresión de acá. Para B lo mismo, pero un poquito distinto, pero básicamente haciendo la A, ya la B y la C salen básicamente solitas, ¿ya? Y bueno, acá nos enuncian donde nabla al cuadrado es igual al producto punto de nablas, ¿ya? Y nabla cuadrado es igual a, o se conoce como el laplaciano, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, vamos a utilizar esta ayudita que nos dieron acá, ¿ya? En donde nos dicen que el nabla cuadrado o el laplaciano se puede escribir como un producto vectorial o un producto punto entre nablas. Entonces, vamos a reescribir A de la siguiente forma. Vamos a decir que nabla producto punto de nabla, paréntesis f, g, ¿ya? Y vamos a dejar ese nabla de ahí, o este nabla que está acá, lo vamos a dejar afuera un momento y vamos a trabajar solo con el nabla de más adentro, ¿ya? Y acá es lo mismo que nosotros aplicábamos en mate 1 cuando recién nos enseñaron a derivar, ¿ya? Que básicamente la derivada con respecto a x de f por g, ya sean dos funciones, ya que dependan de x, nosotros ¿qué hacíamos? Dejábamos una constante, ¿cierto? Y derivamos con respecto a una, y después dejábamos la otra constante, y derivamos con respecto a x la otra función, ¿ya? En los nabla aplica lo mismo, ¿ya? Solo que nosotros en bate 1, o perdón, bueno, en bate 1 lo veíamos solo para una variable, ahora lo estamos trabajando para múltiples variables, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Pero la idea sigue siendo la misma. Entonces nosotros primero vamos a aplicar el laplaciano, perdón, el gradiente o, sí, llamémoslo gradiente, a f, y después le aplicamos el gradiente a la función g, ¿ya? Y después, ¿qué hacemos? Bueno, una vez hecho eso, ahí tenemos la primera parte y ahora queda el otro nabla, operador nabla afuera y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar el nabla primero
a la función g y nos va a armar un producto punto entre acá. ¿Ya? Después vamos a aplicarle el nabla a lo que es esto que está acá, ¿ya? Que sería la divergencia, perdón, sería el gradiente de f, nos va a quedar como el laplaciano de f con g constante. ¿Ya? Ese g constante lo voy a tirar para el ladito. ¿Ya? Después vamos a hacer lo mismo con este lado de acá. ¿Ya? Se lo aplicamos primero a f, producto punto, ahí, y después se lo aplicamos directamente a g, y nos va a quedar f constante, el laplaciano de g. ¿Ya? Esto de acá es igual, ¿ya? Es lo mismo, son igualdades, entonces podemos sumarlas. Y nos va a quedar la siguiente expresión. 2 veces, paréntesis, del producto punto entre lo que es el gradiente de f y el gradiente de g. ¿Ya? Esto, la función f y la función g, originalmente eran expresiones o funciones que son del tipo escalares, pero al aplicarle el operador nabla, que es un operador vectorial, se transformaron en funciones vectoriales. ¿Ya? Eso es básicamente que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un vector 1,2,3 y lo multiplicamos por alguna constante, ¿ya? ¿Qué va a quedar? Nos va a quedar alfa, 2 alfa, 3 alfa. ¿Ya? Y ese alfa vendría a jugar el papel de f y de g. ¿Ya? Eso es lo que básicamente se aplicó. Y ahí logramos armar la primera demostración. Para B, nos piden algo parecido, ¿ya? Pero yo diría que es más cortito y más rápido de hacer. ¿Ya? Nos piden demostrar lo siguiente. Que esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que demostrar. Y vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos anteriormente. ¿Ya? Vamos a empezar a operar. Aplicamos el nabla a la función f, ¿ya? G no la tocamos todavía, y ahora se lo aplicamos a g. Nos va a quedar como f constante y nos va a quedar el laplaciano de g. Menos, paréntesis, le aplicamos el operador nabla a g, ¿ya? F no lo tocamos, y ahora se lo aplicamos a f, y g lo dejamos constante. Nos queda el laplaciano de f. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar acá? Si nos damos cuenta, este y este se van a cancelar, ¿ya? Por ese signo menos que está ahí, y simplemente nos va a quedar f laplaciano, por el laplaciano de g menos g por el laplaciano de f. Y listo. Ahí tenemos la B. Para la C, nos dicen que debemos de demostrar lo siguiente. F gradiente de f. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a lo que es el módulo del gradiente de f al cuadrado más f por el laplaciano de f. ¿Ya? Este aparenta ser un poco más complejo, pero es básicamente lo mismo. Aplicamos el nabla a la función f que está solita, nos va a quedar un producto punto, ¿ya? Y ahora se lo aplicamos dejamos esa f constante, ¿ya? Y se lo aplicamos, es el nabla a esto de acá. Y esto nos va a quedar el laplaciano de f. ¿Ya? Y esto que está acá, nosotros lo podemos reescribir de la siguiente forma.
Esto es básicamente un producto punto entre dos vectores, ¿ya? O sea, dos vectores que son el mismo vector. Es decir, un producto punto, por ejemplo, entre el vector 1, 2,3, 1,2,3 por 1,2,3, ¿ya? Es decir, el producto punto entre este mismo vector, y esto, si ustedes lo hacen, es básicamente esto de acá, ¿ya? Y eso es lo mismo que si ustedes tomaran ese vector 1,2,3 y le calcularan su módulo, ¿ya? Y el módulo era la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa la raíz, entonces para eliminar la raíz elevamos al cuadrado. Y ahí es donde armamos esto de acá, ¿ya? Es decir, el módulo de el gradiente de la función f, todo eso al cuadrado, más ese otro término que ya quedó listo. Y ahí armamos la otra demostración. ¿Ya? No eran demostraciones tan complejas, eh, pero igual son necesarias porque más adelante las van a utilizar. Esto no lo puedo borrar. Ahora sí. Ya. ¿Alguna duda con esto? Mientras voy mostrando el otro ejercicio, el último. Ya, estoy tratando de ir más o menos rápido por si tienen alguna duda con respecto a la materia del control, ya para que la podamos revisar. Vamos con el último entonces, que es el 4. Espérenme un poquitito. Voy a... esta de acá era. Ya. Ay, déjenme colocar una cosa acá. Ya. Entonces, el problema 4 dice, sea el vector R igual a X, Y, Z, y supongamos que R denota, ya, el R así tal cual como está, es igual al módulo del vector R, ¿ya? Verifique las siguientes identidades. Entonces nos dicen en A, la divergencia se la vamos a aplicar al módulo del vector R elevado a la n, y todo eso está multiplicado por el mismo vector R, ¿ya? Esto de acá, que voy a destacar de color, no puedo, resaltar, eso que destaqué de color amarillo es un valor escalar, ¿ya? Sería como un valor constante, y tenemos acá un vector, ¿ya? Entonces ahí utilizamos lo que les mostré anteriormente, que si nosotros tenemos una constante multiplicada por un vector, esa constante pasa a multiplicar cada una de las componentes de ese vector. Y tenemos que llegar a esto de acá, ¿ya? En sí la demostración es un poco latosa, pero no es compleja, ¿ya? Entonces vamos a tener acá que R es igual a el módulo del vector R, y esto es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, ¿ya? Vamos a ir por A. La, la divergencia de esto es lo que nos pide, ¿ya? Entonces esto lo podemos escribir como el operador nabla, lo podemos escribir vectorialmente de la siguiente forma, ¿ya? Producto punto de, ahora vamos a aplicar lo que les dije anteriormente, que esto lo podemos asumir como una constante y va a multiplicar cada una de las componentes del vector R. Entonces va a quedar X por R a la N, Y por R a la N, Z por R a la N. ¿Ya? Y ahora aplicamos derivadas. Nos va a quedar la derivada parcial con respecto a X de X por R a la N, más la derivada parcial con respecto a Y de Y por R a la N, más la derivada parcial con respecto a Z de Z R a la N. ¿Ya? Aquí recordar que R, ¿ya? También depende de X, Y, Z, ¿ya? Entonces,
no se puede asumir, por así decirlo, como tan constante. Ya básicamente el término que yo les digo constante es más que nada para hacerla distributiva y colocar r elevado a la n multiplicando por cada una de las componentes del vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tener que derivar. ¿Ya? Voy a derivar primero esto de acá, ¿ya? Esto y esto, y me va a quedar de la siguiente forma. Voy a decir que r a la n más x por la deriva parcial con respecto a x de r a la n más r a la n más y deriva parcial con respecto a y de r a la n más r a la n más z derivada parcial con respecto a z de r a la n. ¿Ya? Tenemos esto y esto que lo podemos sumar. Y eso nos va a dar 3r a la n. Más. Y ahora hay que calcular las derivadas parciales con respecto a x y z de r elevado a la n. ¿Ya? Entonces nos va a quedar x. La derivada parcial con respecto a x de r a la n. Nosotros tenemos que recordar, eh, antes de eso, voy a tirar un poquito más para abajo. La derivada parcial con respecto a x de r a la n va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y todo eso va a estar elevado a la n medios. ¿Ya? Entonces, la derivada parcial de esto va a ser n medios multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Elevado a la n medios menos 1, y por la regla de la cadena hay que derivarlo de adentro y esto nos va a quedar 2x. ¿Ya? ¿Alguien se perdió con esta derivada que acabo de hacer? Que me avise para explicarla de nuevo. Ya, creo que nadie se perdió. Ah, otra vez de nuevo. Ya. Bueno. Para derivar primero, nosotros, por ejemplo, si tenemos la... Vamos a escribir esto mismo que tengo arriba, pero lo voy a simplificar un poquito, más que nada para hacer un ejemplo. Si nosotros tuviéramos, a ver, qué sé yo, x elevado a la 2/3, ¿ya? Esta derivada era, nosotros bajábamos multiplicando el exponente, nos quedaba así, por x, ¿ya? Y después le restábamos 1 al exponente, y quedaba de esta forma. Esto es la misma idea, solo que ahora, como estamos trabajando en varias funciones, ya, o sea, más bien que la función depende de varias variables, si ustedes se fijan, depende de x, de y, de z, tenemos que contabilizar lo que es, por lo que conocíamos nosotros como la regla de la cadena, ¿ya? Y ahora, si hago yo un ejemplo, este ejemplo, que es una derivada más o menos simple, yo le agrego un por i, ¿ya? Vamos a asemejar lo que está ahí arriba, y básicamente va a ser lo que es el i, como estamos derivando con respecto a x, lo tomamos como una constante, ¿ya? Espérenme, déjenme, sí, esto lo voy a hacer xi, y todo eso elevado a la 2/3. Ya, ahí sí mejor, ¿ya? Para que concuerde más con el ejemplo de arriba. Entonces, para derivar con respecto a x, esta multiplicación x por y, derivamos con respecto a x. Entonces, primero bajamos este exponente de acá, ¿ya? Y conservamos esta multiplicación. Al 2/3 le restamos 1, y por regla de la cadena tenemos que ver qué es lo que pasa aquí adentro, ¿ya? Estamos derivando con respecto a x, el y es constante, por ende esto nos va a quedar multiplicado por y, ¿ya? Eso es consecuencia directamente de la regla de la cadena, ¿ya? ¿Ahora sí se entendió, Gianfranco? Ya, eso es lo que... chuta, ahí borré un poquito, pero eso es lo que básicamente hicimos.
Ya, acá podemos simplificar los dos y nos va a quedar n por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, n medios menos 1 por x. ¿Ya? Y espérense, esto lo voy a dejar para después. Está más decir que si nosotros ahora lo hacemos con respecto a y, esto nos va a quedar lo mismo básicamente, solo que lo único que va a cambiar es que ahora en vez de estar multiplicado por x, va a estar multiplicado por un y. Y el del z es exactamente lo mismo. N x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, n medios menos 1 por z. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya las derivadas parciales hechas y las vamos a contabilizar en lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, me voy a traer esto de acá para acá. ¿Ya? Y teníamos esto de acá. Aquí quedamos. ¿Ya? Ay, me falta un poquito de espacio ahí. Eh, Puede ser más chico esto de acá. Ya, está chico ahí. Me lo voy a subir un poquito. Ya. Entonces, ahí quedamos. Vamos a continuar. Sumamos estos r a la n, estos tres que están ahí. Nos va a quedar 3 r a la n más x por este, esta derivada acá, que ya la tenemos lista, que era n x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n medios menos 1 por x, ¿ya? Y nos va a quedar las otras también, ¿ya? Entonces, para cortar un poquito, nos va a quedar de esta forma. N medios menos 1 más z cuadrado n x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado n medios menos 1. ¿Ya? Creo que hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? ¿Nadie se ha perdido? Ya, creo que nadie se ha perdido. Perfecto. Entonces, seguimos. Esto nos va a quedar 3 elevado a la n, o sea, 3 por r elevado a la n, y vamos a factorizar. ¿Por qué vamos a factorizar? Por n por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la n medios menos 1 multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Nosotros podemos reescribir esto de acá de esta forma. N medios multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, o sea, elevado a la menos 1 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esto es igual, o sea, multiplicación es igual a 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que 3 por r elevado a la n más n por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 2n medios. Y si nosotros recordamos, esto de acá, esto de acá es igual a r, ya, al módulo del vector r, perdón, del módulo del vector r, nos va a quedar ahora, si lo reescribimos de esa forma, r elevado a la n, ¿ya? Y aquí se cumple lo que nos pedían. Factorizamos por r a la n, nos va a quedar 3 más n. ¿Ya? Recuerden que el r era esto. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Lo que se puede escribir también como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio.
Entonces, sabiendo eso, reescribimos ahora todo en forma de R y armamos la demostración. Ya. Nos queda la B, pero la B es básicamente lo mismo, la verdad. Esa se las voy a dejar a ustedes como tarea, ya, porque de hecho es mucho más simple que la A. Ya me interesa más la A que la B. Así que eso cuando tengan un tiempo libre ahí la pueden resolver. Ya. Se van a dar cuenta que como les van a quedar las derivadas cruzadas, no se les van a ir todas a cero, pero sí se les van a restar. Es decir, que la derivada de una va a concordar con el resultado de la derivada de otra y como hay un signo menos entre medio, se van a simplificar. O sea, se van a restar y van a dar todos cero. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna duda. Voy a parar la grabación.